vamos a hablar de recesión, pero no la recesión económica o la recesión de los índices monetarios, recesión sexual. Y eso es lo que está sucediendo. Cada vez más los jóvenes, no solo en todo el mundo, sino vamos a ver también estadísticas aquí en la Argentina, están teniendo menos sexo y menos vínculos sexoafectivos. Y la pregunta es, ¿la tecnología tiene algo que ver o no? ¿Las redes sociales están vinculadas con esta merma del sexo? Porque uno pensaría que tenemos hoy muchas más posibilidades de establecer vínculos con otras personas, vincularnos, tenemos acceso a mucha más pornografía, podemos conocer mucho más acerca de nuestros gustos, explorarlo de manera virtual, pero a la hora de los bifes, recesión sexual. Y eso es lo que sucede, como les dije, en los Estados Unidos y también en la Argentina. Vamos a empezar por los Estados Unidos, porque esta semana se publicó un libro. Yo leí 2 capítulos, pero me súper copó, así que seguramente en el fin de lo termine. Se llama Second Coming. Es una periodista que habló justamente acerca de las consecuencias de la falta de sexo en los más chicos. ¿Quiénes son los más chicos? La generación Z, entre 18 y 24 años. Nosotros. Y como vemos ahí exactamente, fíjense, esto es en los Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a lo que sucede en la Argentina. 1 de cada 4 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años son vírgenes. Y cuando uno lo compara con los números de la generación X, que somos los que tenemos más de 45, o incluso la generación de los baby boomers, los que tienen mucho más de, o los que tienen más de 65, no mucho más, los que tienen más de 75, vemos que a esa edad, entre 18 y 24, no había un cuarto de las personas que eran vírgenes, sino que casi todas las personas habían mantenido relaciones sexuales. Y no solamente eso, cuando uno ve el promedio de relaciones sexuales que tienen las distintas generaciones, los que tienen entre 18 y 24 años en Estados Unidos tienen la misma cantidad de relaciones sexuales que los que tienen más de 65. Están teniendo solamente 3 veces por mes. Mientras que los que tenemos más de 45 y los que tienen entre 30 y 45, podemos decir los millennials y los X, tenemos al menos 5 veces relaciones sexuales por mes. Entonces, vemos que los extremos se tocan, como que de alguna manera, tanto personas de más de 65 como menores de 24, entre 18 y 24, están teniendo solamente 3 veces relaciones sexuales por mes. ¿Cuál es la explicación? Bueno, es multicausal, es difícil de pensar. A mí me gusta pensar la tecnología y vengo acá los viernes a hablar sobre eso y me pregunto qué es lo que sucede con las redes sociales, ¿no? Y con esta capacidad que tienen las personas de que efectivamente cada vez más estamos muy conectados, pero más aislados. Y de alguna manera las redes sociales también moldean las expectativas que tenemos frente a nuestros vínculos, a la belleza y también a veces las expectativas que tenemos con respecto al sexo. ¿Qué tipo de sexo tenemos? Un sexo que muchas veces la pornografía es muy performativo, tiene mucho que ver con la potencia. Digo, vos seguramente te dedicás y pensás mucho sobre esos temas y no es el tipo de sexo que después podemos encontrar. Exactamente, ¿qué es ficción? Es ficción. Entonces tenemos por un lado lo que sucede en los Estados Unidos y vemos también, tenemos un poquito más sobre porno. Miren, el 86% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años ven porno antes de dormir y el 73% de esas personas además se masturba antes de dormir. Entonces vemos un tipo de actividad sexual onanista, podríamos decir, no es un término que se sigue usando, o individual, que contrasta de vuelta con la cantidad de veces que esas relaciones sexuales se cometen con otra persona. Perdón, esto es desorbitante respecto de otras generaciones. Totalmente desorbitante. Pero tiene un acceso a la pornografía que nosotros en esa edad no teníamos y que incluso los millennials tampoco tenían de manera tan disponible, ¿no? Y el consumo es muy alto. Es alarmante. De hecho, la cantidad de cuentas que hay en X, uno está acostumbrado a pensar en X en el espacio en donde ves a los políticos o ves los memes o ves sobre fútbol, pero el espacio que tiene X para la pornografía, que es la última de las redes sociales grandes que permite pornografía, es súper amplio. No vas a ver ningún tipo de desnudez en Instagram, tampoco en TikTok, están penadas, te pueden incluso cerrar la cuenta. En X podés mostrar de todo y hacer de todo. Entonces, esa idea de que antes la pornografía era muy difícil de encontrar, tenías que entrar a una página que capaz te dejaba un virus, digo, lo que vivimos, los que nacimos en los 80, en los 90, ahora no está. Es más fácil ver pornografía que ver fútbol. Totalmente. Tenés que ver, ahora es más accesible, porque es gratis. Claro. Y una de las... Marcaste esto y justamente en esta generación, y ahí lo viste bien en las estadísticas, la gran problemática que
hoy en día veo y estoy tratando, y yo que me dedico a estudiar esto, es la adicción a la pornografía y la adicción al juego online en esta generación, justamente. Ahora, Tommy o Laura, ¿esta estadística es igual en varones que en mujeres? No, está más marcado en hombres. Mucho más marcado. Está mucho más marcado en hombres. Y vamos a ver ahora con las estadísticas que hay de este año de WADE en Argentina, que cambia un poquito con lo que pasa en los Estados Unidos, pero la idea de la recesión sexual, que es un término marketinero, pero a veces que es bastante gráfico porque nos sirve para nombrar el fenómeno, para decir, estamos teniendo menos sexo que nunca antes, por lo menos de los tiempos registrados, y esto que también es impactante, ¿no? Los más jóvenes y los más viejos tienen el mismo tipo de actividad sexual frente a lo que uno pensaría que es otro tipo de energía u otro tipo de espacio. Miremos lo que pasa en la Argentina. En este caso, los índices de la Argentina son de justamente una encuesta que salió un estudio este año de WADE, cambios en la sexualidad de jóvenes universitarios. Fíjense, casi el 20% de los jóvenes argentinos entre 18 y 24 años no tienen sexo activamente. Y los hombres, que preguntaba recién Federico, los hombres sin actividad sexual reciente subió de lo que pasó en el último estudio, que fue hace 2 años, del 20% al 35%. Acá, no sé si se acuerdan, ni bien empezamos con Infobae en vivo, que hablábamos de los incels, porque aparecía hacer la adolescencia, ahora se llevó muchas nominaciones al Emmy. Bueno, este fenómeno de los incels, que nosotros decíamos, bueno, está retratado en esta serie inglesa, aparece en otras partes del mundo, aparece también en la Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan? Los incels eran los célibes involuntarios, personas que querían mantener relaciones sexuales, pero no podían. Entonces hacían de eso, que era un insulto, su propio orgullo. Y eso sucede mucho con los hombres y con los hombres jóvenes. Y fíjense este dato también revelador sobre cuál es la edad de inicio de la actividad sexual en la Argentina. La edad de inicio promedio hoy es 16.8 años, es decir, casi 17 años, cuando durante mucho tiempo en la Argentina la edad era mucho más baja. No vamos a hablar de experiencias personales que son individuales, pero si uno piensa en en la presión que uno sentía cuando era chico, a la hora de tener relaciones sexuales, en los 80, en los 90, en los 70, incluso si quieren a comienzos del 2000, ya 17 años te parecía que era medio un grandulón para eso. No solamente por los casos puntuales, sino que era algo que se daba en todo el país. Estamos retrasando el momento en el que empezamos las relaciones sexuales, pero esto se da de la mano con muchísimo más consumo de pornografía. Entonces la pregunta es, ¿hay un vínculo o no? ¿Están las pantallas mediando y capaz obstaculizando esto que debería ser algo que durante mucho tiempo parecía un vaso comunicante mucho más fácil, ¿no? Las ganas de mantener relaciones sexuales con poder concretarlas. Sí, me parece que justamente estamos más conectados, pero más desconectados emocionalmente y físicamente. Todo es virtual, todo es esto. Además, todo es efímero y rápido, ¿no? Estás hablando con alguien, no funciona, chau, el próximo. Me parece que es muy difícil concretar los encuentros, ¿sí? Y de ahí, imagínate a que se desarrolle un vínculo sexual con alguien. Sí, hay algo que se perdió del cara a cara, que ahora lo ves en las generaciones que cuando te hablan de salir con alguien, es la aplicación. Sí. Y cuando te ven cara a cara no te miran a los ojos. Eso es algo increíble. Entonces, los abuelos dicen, en nuestra época todo era completamente distinto. No había ni teléfono, con lo cual esta cosa del estar cerca, del inmediatamente el ingreso es por ese lado, quizá tenga algo que ver con esto que estás contando. Me parece que no se sabe cómo vincularse. Yo siempre digo que estamos frente a un cambio de paradigma en el modo de vinculación, porque encima es esto, no se sabe cómo comunicarse. Hay todo un lenguaje tecnológico también que depende de eso, ¿no? Que el ghosting, que el crumbling, que un montón de cosas que desconocemos la gente un poquito mayor. Insoportable todo eso, histeriqueo. Pero es lo que hay, y cambió todo entonces. Los que están en el medio, las generaciones en el medio están, como decís vos, ¿no? Un poco ya sabíamos cómo hacerlo, entonces nos seguimos vinculando de esa manera. Por eso es tan fuerte en las nuevas generaciones, en los más jóvenes, porque desconocen cómo vincularse que no sea a través de una pantalla, de un teléfono y escondiéndose en su cuarto. ¿Sí? Recién lo veíamos en la placa anterior, otros 2 datos que me parecen relevantes de este estudio sobre sexualidad y juventud en la Argentina. Los jóvenes se muestran cautelosos con la actividad sexual y reconocen que sus generaciones anteriores, padres, abuelos, tenían una actitud desenfrenada con la que no se identifican. Entonces ahí cuando hacen un doble clic en la pregunta, yo leí el estudio completo, es súper interesante que por un lado hay personas vinculadas con el mundo de la diversidad o con otras formas de relacionarse que dicen, a mí la calle me da un poco de miedo.
me da miedo levantarme a alguien de mi mismo sexo o a alguien del mismo género. Me da cagazo, prefiero volverme a lo digital, pero pierden la capacidad de levante. Y por otro lado, también lo que ven es que tienen incluso ansiedades sobre enfermedades, sobre la forma en la que se puede ejercer o no violencia. Y cuando se les pregunta, muchas veces es porque el porno que consumen lleva a la violencia. Es un porno en donde el rol de la mujer, la mayor parte de los casos, es un rol mucho más pasivo, es un rol que incluso tiene mucho de objetivizado. Y me parece súper interesante. Es que no se sabe, me parece que hay mucha falta de educación sexual y no se obtiene en ningún lado. Es esto, porque uno puede ir a internet y buscar y hay cualquier cosa se dice, de todo. Yo a veces leo cosas que digo, ¿no? Desde el mismo término virgen, que estamos tratando de desarmar esto, de que la virginidad tiene que ver, no sé, con la religión, ni sabemos qué tiene que ver, ¿no? Pero son muchos términos y muchas cosas que no se sabe cómo hacer, porque por ahí sí saben cómo ponerse un preservativo, pero no tienen la opción de hacerlo. Obvio. No llegan a esos momentos. Obvio. O sea, por un lado, me parece importante que también las nuevas generaciones tienen mayores ideas sobre consentimiento y también tienen mayor información a la hora de las cosas que les gustan y que les gustan. Eso me parece que es positivo, pero parece haber un aislamiento más profundo. De alguna manera, esta gran conectividad nos trajo sensaciones de soledad y de desconexión desde lo físico. Entonces, no es que tener relaciones sexuales es el pináculo de nada, digamos, pues accesorio a tu vida, pero realmente es un cambio de hábito que también vemos que se traslada a la forma en la que nos relacionamos. A todos los vínculos, exactamente, a todos los vínculos. Hace un par de días, no sé si se acuerda Diego, tuvimos una discusión en producción, ¿estás vos? Puede ser. Que era, no me acuerdo quién dijo, si el sexo podía ser un hobby. Conmigo, yo no estaba. Un hobby y yo decía, o una necesidad. ¿Qué es el sexo? Aquí es algo cultural, no sé, digamos. Sí, para mí ninguna cosa. Pero si lo tuviera que estar en alguna de las dos cosas. Porque había una muy joven, no vamos a quemarla, que decía, para mí es un hobby. Claro, y cuando lo explica, el hobby entró la app enseguida, que a mí me llamó la atención porque no sé si vinculás el sexo necesariamente con la aplicación. Claro, no, pero tiene que ver esto, porque justamente la sexualidad perdió esta noción principal que era la de reproducción de la especie, ¿no? Ya se hace por placer. Entonces, ya se mueve de la función principal que tenía, que era esta, ¿no? De preservar la especie humana. Ya sabemos, de hecho, por eso cayó también la tasa de nacimientos. O sea, todo esto es consecuencia de todo lo que estamos hablando. Totalmente. ¿Sí? Y ya sabemos que no hay ningún motivo para preservar la especie humana, además. son más cosas todavía. Así que hagámoslo por placer. Claro, sí, aparte siempre le echan la culpa a las mujeres de todo, pero claro, es otro tema. También. Ese es otro tema. Pero me parece que tiene que ver con que recibiste vos porque se homologa el sexo con sexualidad, que es totalmente diferente, ¿no? Claro. Porque me parece que sexualidad es mucho más abarcativo, que tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con mi expresión de género, cómo me vinculo amorosamente. Entonces, ahí está el tema de la necesidad. ¿Es necesidad? No. No es una necesidad biológica, ¿sí? Sí hay presión igual, me parece, en estas generaciones. No coincido un poco, pero yo no sé si tanta presión. Yo creo que es más cómodo, o sea, tenés una posibilidad. Digo, no sé, insisto, no tiene sentido individualizar experiencias. No. Pero cuando éramos chicos había una presión, cuando estabas en cierta edad. Para los hombres sí. Para los hombres sí, para las chicas no. No, al contrario. Al contrario. Claro, siempre por amor. Claro. El placer es una cosa, en mi generación, sí, pero sí. Sí. No ahora me parece, no sé si las mujeres, no sé cómo lo sienten las chicas ahora, pero me parece que hay más libertad. O sea, no era la relación sexual en la búsqueda del placer, sino del amor, de lo que entregás, del cuidado, de qué sé yo, y toda una cuestión en torno a eso. Del concepto después de familia que uno va a armar. Sí, había toda una cosa. Yo lo que veo hoy en día, sobre todo con adolescentes, veo muchas mujeres que sí hablan, me parece que entienden más de su sexualidad, se empieza a saber más de la sexualidad femenina, que la verdad que no se sabía nada. O sea, el clítoris se descubrió hace poco, perdón que dije clítoris. Hace muy poco en función a los años de sexualidad que hay, y sí noto que las mujeres se habilitan más, sobre todo las chicas jóvenes, a esto de linkearlo con el placer, ¿no? Y la iniciativa, porque no sé, pero cuando son más chicas la iniciativa, ahora después cuando son más grandes, son mujeres, ya me parece que ya estamos todos grandes, ¿no? Pero cuando
sos más pibe, la iniciativa la tenía en general el varón. Bueno, eso es parte de lo que pasaba con la manósfera, ¿no? Con ese espacio de internet dominado por deseo masculino, en donde en muchos casos estas comunidades incels lo que decían es, bueno, hay un plan, lo llaman la ginocracia, hay un plan de las mujeres que quieren dominar el mundo, entonces real como lo plantean, obviamente pseudocientífico, y parte de eso es creer que hay algo natural en que la mujer avance sobre el hombre. La mujer tendría que esperar y buscar al hombre como si fuese una especie de presa por ser buscada. Y lo cierto es que cuando uno ve que el porno te pide al hombre una virilidad y una actividad muy fuerte, que, insisto, es una performance. No, que te inhibe también, ¿no? Porque... Claro, porque si yo no tengo esta performance, entonces ¿cómo hago para competir por eso? Tengo una mujer que expresa sus deseos, que quizás la siento autosuficiente, y eso en la manósfera, por ejemplo, es visto como pero la manósfera es una minoría, ¿o no? Sí, pero yo creo que hay algo de esa idea de que finalmente cada vez más vemos que hay jóvenes hombres que esperan de la mujer más sumisión. A partir del porno. A partir del porno y también del clima de época. Claro, el clima de época. Bueno, la conjunción de las dos cosas. Hay mucho que explicaron el clima de época como una reacción al como una reacción al feminismo. Decir, che, yo tenía un rol en la sociedad, hoy la mujer avanza y yo ahora dónde estoy, ¿qué hago? Claro. Bueno, ese es para mí el problema de la manósfera. ¿Qué rol está dando la sociedad al hombre joven? Pero no sé, pero en hay esto de algo las de relaciones... terraplanista, porque una cosa es una cuestión cultural, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero no, el punk, rockero, una cosa cultural de época, no por asociarlo con la música, sino con la cuestión cultural más que nada. Ahora, también el terraplanismo, digamos, ¿los incels son un poco eso? Por lo que vos contás, hay una cosa, no es una cuestión... No están vinculados exactamente con el terraplanismo, pero sí con esta idea de los expulsados o los que no están ahora en el centro de atención, están un poco en los márgenes, que quieren regresar al margen. Por la conspiración, digo, por la cuestión de conspiración. Hay mucho de conspiración también. Funcionan como tal. Claro, y ahí también de vuelta volvamos a Twitter, ¿no? Porque permite ese tipo de conversaciones y de diálogos que antes no estaban permitidos, ¿no? Con esta idea de que ahora las comunidades se autorregulan en los discursos. Pero incluso también le podemos pensar en las discusiones cuando vemos de la baja de la natalidad, que de vuelta es un fenómeno con muchas causas, lo mismo que esto. Yo acá traje los datos sobre sexualidad entre jóvenes de entre 18 y 24 años y una posible hipótesis, pero no creo que sea solamente las redes sociales ni la tecnología, acá no demonizamos eso. Digo, tenemos que tomar más factores. Pero es cierto que cuando uno ve, por ejemplo, las discusiones sobre la baja de la natalidad, además de decirle a las mujeres qué estás haciendo, ¿no? Y uno puede ir a TikTok y encontrar, ¿se acuerdan que también hemos charlado? Ese trend o esa comunidad de las tradwife, las esposas tradicionales. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, yo te voy a mostrar cómo lo amo a mi marido, entonces espero con comida, cuido al bebé, quiero tener 3 hijos. Bien de los años 50. Claro, un regreso al conservacionismo, muy conservador, quiero decir, y cuando preguntás por eso, es también decir, bueno, yo tampoco encuentro mi lugar. Porque quizás hay personas que genuinamente me encanta el rol de estar en mi casa cuidándola, pero la sociedad lo rechaza. Entonces lo transformo en decir, bueno, este es mi orgullo, esto lo llevo. Me parece que son temas súper interesantes. De vuelta, y cuando ves la discusión por la baja de la natalidad, a veces los argumentos, digo, no sé, me parecen muy simples. Muy infantiles. Pero de todas maneras, a mí lo que me llama la atención y escuchándote y escuchando todo, tenemos siempre... que ir cerrando porque... Nos acaba el deseo y el tiempo. Es muy terrible. Pero siempre que las mujeres toman algo, una posición, o nos adueñamos del placer, o tenemos algo para decir en la sociedad, siempre por H o por B o por J por K, siempre se nos baja, ¿no? Nada más. Bien, nos quedamos con Byron, porque entre los incels y Byron quiero... No dijimos nada. Sí, yo te quería preguntar, Ceci, ¿qué haces ahora a la noche? Porque tengo 2 entradas para un palco. Para un show de música. Nadie nos ve. Sale con Grobo. No dijimos nada de Chris Martin, el verdadero culpable de todo esto, digamos la verdad. No. Pero no le vamos a pegar. Pero ¿cómo la vio? ¿Lo vio? Lo vio. ¿Lo vio? Un botón. Botonazo. Bueno, sí, dale. Vamos. Le dije que te vas con Globo. Si le dijiste que... ya le dijiste... Lo amarrete que es Rosendo. Nunca te voy a invitar. Yo te invito al VIP y no te cobro nada, ¿no? Nada de dividir 50 y 50. Algo entre nosotros, queda entre nosotros. Dale, ¿no nos ve nadie? Nadie. No hay kiss cam, no hay nada. Me encantó. Plan de viernes a la noche con Tommy. La rompemos. Perfecto. Vamos al VIP. Bien, a descansar, a disfrutar este fin de semana con todo. Lunes 6 de la tarde estamos de nuevo en